Hola amigos, ¿cómo están? Y muchas gracias otra vez por acompañarnos en este proyecto que se llama Camino a Palacio Gobierno. Y hoy, Hugo, tenemos que leer y tenemos que prepararnos porque hay muchísima información y esperemos no aburrirlos, porque la verdad que contarles la historia de nuestra república durante 200 años no es tan sencillo, ¿no? Porque hay muchísima información. Tratamos de hacer una síntesis. Felizmente Hugo tiene todo ya una trayectoria. Estamos ya casi al terminar el siglo XIX y felizmente, progresivamente, será más fácil que nos entiendan en nuestras conversaciones porque las fechas son más ciertas. Así que muchas gracias y avancemos con la conversación, Hugo. Así es, un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento. Un abrazo para todos. Aquí comienza nuevamente el programa Camino a Palacio para ver cómo llegaron los presidentes. Y en esta ocasión, pues vamos a hablar de la etapa de reconstrucción nacional, porque el Perú, recordemos, que había sido devastado por una guerra muy cruenta, muy fulminante, como fue la Guerra del Pacífico. Y luego de esto se inicia una etapa de reconstrucción nacional, y eso es justamente lo que vamos a contar el día de hoy. Claro, hay cosas que yo quisiera precisar. A veces yo, cada vez que leo, me estoy centrando en encontrar datos mucho más crudos o reales que no han sido contados en nuestros colegios o en nuestras escuelas. La verdad que todo lo que estamos viendo en este programa nos hemos sentado en nuestro colegio y nuestros maestros de historia nos han comentado. Pero, por ejemplo, en la guerra con Chile no nos han contado que cómo la desunión entre todos los líderes políticos, cómo el conflicto personal, cómo las discusiones internas entre líderes hizo realmente que perdamos la guerra y que podamos pedir que durante 4 años los chilenos estuvieron en nuestro territorio. Se pasearon como Pedro en su casa, en Lima, en Cajamarca, en Trujillo, en Arequipa. Fue realmente una invasión de 4 años y permitido por el desentendimiento entre los líderes políticos. Entonces, la enseñanza debe ser que para el futuro nuestra población, nuestros compatriotas, deben buscar la unidad para evitar o para enfrentar cualquier riesgo, enfrentarlo con optimismo y unido. La guerra con Chile realmente la perdimos por la desunión y la competencia permanente entre líderes, tanto militares como políticos. Sí, eso ha sido prácticamente como una prueba para el Perú, ¿no? Una prueba muy dura que después intentó superar y de alguna forma lo logró, ¿no? Pero aún así hubo rezagos graves en nuestra economía y en el ámbito social también. El primer presidente que se hizo al frente de esto fue Andrés Avelino Cáceres. Recordamos un poco su vida. Él es un ayacuchano, ¿no? Es ayacuchano que batalló de una manera muy fuerte en la Guerra del Pacífico. Fue el que continuó con la campaña de la Breña, que fue una campaña importante, ya que convocó a muchas personas que no eran militares, eran campesinos, y así formó los montoneros, y con esto sacó adelante la Guerra del Pacífico. Bueno, al final, con el presidente Iglesias, esto terminó en una firma que no era favorable para el Perú en el ámbito territorial, y esto desató pues la furia de Cáceres, que se enfrentó a Iglesias y así lo derrotó. Pero bueno, luego de una etapa así de inconstitucional, porque recordemos que había mucha anarquía en ese momento, recién en el año 1886, recién Cáceres ingresa por la vía democrática, ¿no? Por la vía constitucional. Allí es elegido presidente del Perú y logra estar 4 años. Recordemos que la constitución de aquel entonces permitía estar 4 años, eso es lo que decía, 4 años en la presidencia. Y así Cáceres completó un periodo, ¿no? Sí, ahí para narrar cómo Cáceres llega a Palacio de Gobierno, podemos tal vez reiterar de que Cáceres es un ciudadano ayacuchano, estuvo estudiando en la Universidad de Huamanga,
pero dice la historia que cuando llegó el ejército de Ramón Castilla a Huancayo, ahí se incorporó al ejército y Cáceres ha estado cuando menos en 50 combates, ¿no? Estuvo en la guerra con Chile, estuvo en la guerra con España, estuvo en las discusiones entre líderes políticos, Pierola en la batalla contra Iglesias, se ha peleado con Lizardo Montero, o sea, están constantemente en diferentes batallas militares. Y tal vez podemos mencionar que es el único, digamos, líder político que sacó la cara por el pueblo andino, por nuestro pueblo profundo, por el Perú profundo, porque si bien los chilenos invadieron, pero el Perú profundo, el Perú de Cáceres, no se dejó avasallar de los chilenos. Entonces, para Cáceres, para llegar a Palacio de Gobierno, ha tenido toda una larga historia y largo trabajo militar y político de cuando menos 30 o 40 años de lucha para, como tú dices, llegar a Palacio de Gobierno a través de unas elecciones. No sabemos si fueron transparentes o no, pero fueron elecciones generales, ¿no? Sí fueron transparentes, porque hubo otras que sí, no fueron, pero estoy hablando de esta época, ¿no? Antes del siglo XIX, ¿no? Estas elecciones sí fueron legítimas, ingresó Cáceres al poder y estuvo 4 años gobernando. 4 años en los cuales ocurrieron muchas cosas en el ámbito social, económico, como por ejemplo el contrato Grace. No sé si nos puedes contar un poco, Virgilio, acerca del contrato Grace. Claro, cuando entró Cáceres encontró un país destruido económicamente, ¿no? Destruido económicamente, con problemas sociales y con las deudas. Entonces, ahí sucedieron dos cosas sumamente importantes. Un tema importante que la historia no lo comenta o nuestros profesores no nos comentan mucho es el levantamiento del alcalde Pedro Pablo Atusparias, que fue en Huaraz. Ese es un tema muy aparte que lo conversaremos más adelante, pero lo que hizo Cáceres ante la destrucción económica es volver a firmar el contrato Grace con los ingleses. Ese contrato Grace reemplazaba al anterior contrato Dreyfus de Pierola. Entonces podemos decir que Cáceres es contrato Grace con los ingleses y Pierola es el contrato Dreyfus con los franceses. Este contrato Grace establecía 4 condiciones. Un contrato primero por 66 años y el Perú le daba en administración todos los ferrocarriles, los de Lima, los de Arequipa, los de Piura, los de Huaraz, todo lo que era ferrocarriles le daba a la empresa Grace para su administración, pero además se comprometió a entregarle como 2 millones de toneladas de guano de la isla, que todavía había unos rezagos de guano de la isla. Se comprometía a entregarle 2 millones de hectáreas de bosques en la selva y finalmente la libre navegación en el lago Titicaca sin pagar ningún tipo de impuesto, además de un dinero en efectivo. Imagínese la absorción, económica tan grande que asumimos con ese contrato Grace y que Cáceres tuvo que firmarlo por la quiebra económica que vivía el país. Entonces, a Cáceres podemos recordarlo como el que inicia la reconstrucción económica del país, pero también tenemos que hacer ver todas estas concesiones que se hizo a los ingleses de nuestros recursos naturales. Y eso es lo que actualmente se llama nuestra soberanía. Un país no puede ser soberano si entregas todos tus recursos naturales a un extranjero. Pero bueno, esa es parte de nuestra historia, ¿no? O sea que este contrato Grace ha sido como una concesión, como una entrega a los ingleses, algo así. Claro, los ingleses se encargaban de terminar la construcción de ferrocarriles que estaban paralizados. Además los ingleses se encargaban de pagar todos los bonos de la deuda interna y deuda externa, porque el Perú siempre se ha hecho en función de créditos. Pero a cambio de asumir todos esos, la responsabilidad del pago de los bonos,
el Perú tuvo que entregarle, como digo, las aguas del Titicaca, entregarle los ferrocarriles, entregarle bosques y entregarle guano de la isla. Eso son la negociación que quiso Cáceres y que no tuvo otro camino. Por eso es que a raíz de esas concesiones empezamos un proceso de reconstrucción de la economía. Claro, ¿no? Sí, yo creo que sí se entiende muy bien lo que hizo Cáceres en ese momento. Era parte de la reconstrucción nacional en el aspecto económico, porque todavía teníamos rezagos del guano, el salitre también un poco, y también se tenía que explotar lo que quedaba todavía. Bueno, ya gran parte de los chilenos se lo habían quedado, ¿no? En cuanto al salitre se refiere. Ahora, lo importante ahí es que Cáceres empieza este segundo periodo del militarismo en el Perú, ¿no? El primer, claro. Eso tú puedes desarrollarlo mejor. ¿Cuál es este segundo periodo de militarismo en el Perú, que es parte también de nuestra historia, ¿no? Sí, justamente el segundo militarismo del Perú comienza justamente con Cáceres, porque recordemos que el primero comienza desde el principio de la República y termina con Balta. Balta ha sido el último presidente militar. Después hubo el primer presidente civil, ¿no? Que era Manuel Pardo. Y es así como comienza una etapa civil, pero fue muy breve, ya que vino la Guerra del Pacífico y entraron militares, entró el señor Manuel Ignacio Prado, luego entró el caudillo Pierola, y luego nuevamente militares como Iglesias y como Cáceres. Ahí se inicia una segunda oleada, vamos a llamarlo, de militares en el Perú. Y es ahí que entra Cáceres, elegido constitucionalmente. Y Cáceres termina un gobierno de 4 años, logra terminarlo, y en 1900... Llama a elecciones. Convoca elecciones en 1890, tal como lo mandaba la Constitución. 4 años gobernó y a los 4 años se fue. Y en esas elecciones de 1890 ingresa el señor Remigio Morales Bermúdez, que había sido su vicepresidente de Cáceres, ¿no? Así es, él había sido el vicepresidente. ¿Quién es Remigio Morales Bermúdez? A ver, es un tarapaqueño. Es un tarapaqueño que fue militar también, ¿no? En la Guerra del Pacífico participó, luchó contra Iglesias, era cacerista, ¿no? Luchó contra Iglesias y llega al poder mediante las elecciones de 1890, y obviamente apoyado por el cacerismo. Era el vicepresidente, como tú lo habías dicho, de Cáceres. También fue diputado por Ayacucho en su momento. Pero lo que lo hizo llegar a la presidencia fue este apoyo de Cáceres, y obviamente al ser su vicepresidente, la gente terminó eligiéndolo, ya que el cacerismo en aquella época estaba en auge, estaba muy marcado en la población. Así que Remigio Morales Bermúdez, que por cierto es abuelo de Francisco Morales Bermúdez, que después sería presidente del Perú en la época militar, en la última época militar que tuvimos en el Perú. Que es la tercer militarismo, ¿no? Claro, el de Velasco, ¿no? Velasco y Morales Bermúdez, que es otro, años 70, ¿no? Años 70. Este Remigio es el abuelo de Francisco Morales. Bueno, Remigio iba a gobernar 4 años. Se suponía que él tenía que gobernar desde 1890 hasta 1894. Pero sucede que en su último año de gobierno, él le da una enfermedad. Posiblemente apendicitis, indican algunos historiadores. Era apendicitis según ellos. En esa época no había un tratamiento rápido para esta enfermedad, para este mal, así que el señor Remigio Morales Bermúdez fallece lastimosamente, y faltando pocos meses para que acabe su gobierno. Faltaba nada más unos 10 meses, no, perdón, 4 meses. 4 meses. Más o menos así faltaba, y fallece. Y lo tenía que secundar un señor llamado... Era el vicepresidente, tenía que entrar el vicepresidente, que se llamaba Pedro Alejandrino del Solar, pero este señor no entra al poder, porque renuncia. ¿Por qué renuncia? Porque
no estaba conforme con el cacerismo, había visto que se estaba apoyando a Cáceres en la segunda elección. O sea, en las elecciones que iba a haber ese año, estaban apoyando a Cáceres, y él decía que ya mucho cacerismo ya, ¿no? Ya parecía una dinastía eso de cacerismo. Dijo ya, vamos a estar en contra, y se puso en contra, renunció. Así que entró el entonces presidente del Consejo de Ministros, que era Justiniano Borgoño. Entró como transitorio, porque era presidente de Consejo de Ministros, entró como transitorio, provisional, ¿no? Pero ¿quién es Justiniano Borgoño? Es un militar trujillano, luchó también en la Guerra del Pacífico, estuvo en la campaña de la Breña, es cacerista, también fue diputado y ministro de guerra. Entonces, por tener estos puestos, estos cargos políticos, llega a la presidencia por muerte de Remigio Morales Bermúdez. O sea, no hubo elecciones. Antes que vayamos a las elecciones de 1895, ¿no? Así es. Este señor Remigio Morales Bermúdez llegó a ser presidente de la República porque fue un admirador permanente de Cáceres. Como dijimos, fue su vicepresidente y estuvo acompañando en todos los levantamientos que tenía Cáceres. Entonces, la enseñanza ahí para llegar al Palacio de Gobierno, tal vez la lealtad que tuvo Remigio Morales con Cáceres hasta llegar a ser presidente de la República. Y en el caso del señor Justiniano Borgoño, llega a Palacio de Gobierno producto de esta lealtad con Cáceres, producto de estar cerca permanentemente en la política, como senador, como diputado, en este momento era primer ministro. Entonces, para llegar a Palacio de Gobierno hay que estar siempre cerca del poder. En el caso de Borgoño, llegó a ser presidente de la República porque el primer vicepresidente renunció o no le dieron la oportunidad. Aclarando también de que este señor Justiniano Borgoño fue designado presidente porque ya había un acuerdo con Cáceres para que Cáceres retorne otra vez a Palacio de Gobierno. Entonces la enseñanza es que también hay que estar en una negociación permanente para llegar a Palacio de Gobierno. Pero hay un tema que me olvidé de comentarlo en el contrato Grace. A ver. Y como a mí me gusta contar cosas más raras y las que no están en los libros, en esta época del contrato Grace, por supuesto que la entrega de todos los recursos generó una discusión en el Perú, en los políticos, en los intelectuales, generó una discusión permanente por qué tanta concesión a lo Grace. Y dice que en esa época también se discutía la medición o la delimitación de los yacimientos petroleros de La Brea y Pariñas. En ese mismo momento de Cáceres se discutía cuánto de hectárea y qué extensión tenía para pagar impuestos. De un señor, el concesionario en ese momento, un señor Genaro Elguero. Mire, este apellido Elguero existe todavía en Piura. Cuando yo recuerdo, los Elguero eran dueños del periódico El Tiempo en Piura. Pero bueno, estamos hablando de 100 años atrás. Y los Elguero eran los concesionarios de los denuncios de La Brea y Pariñas. Y ahí surgió, digamos, las discusiones por La Brea y Pariñas, porque mientras los propietarios decían que tenía como, por decir, 10 hectáreas, en realidad tenía muchísimo más, solo que hablaron 10 para pagar menos impuestos. Discusión que se empezó en 1890 junto con Cáceres, hasta que se arregló en 1968, cuando el general Velasco expropió La Brea y Pariñas. Mire que ha durado casi 100 años toda esa discusión de La Brea y Pariñas. Fue Velasco el que llegó, expropió, y recién ahí empezaron a aclararse todo este tipo de, digamos, de engaños que el Perú ha tenido, porque pagaban de impuestos como 10, pero en realidad tenía 1000, y eso lo han hecho durante cerca de 100 años. Esa presión quería hacerlo por el contrato Grace. Claro, eso ha sido época de Cáceres, ¿no? Primero. Claro, y
Y tal vez si queremos recordar más cómo se desarrolla este proceso, digamos, de elecciones entre Cáceres, Remigio Morales Bermúdez y en una de esas elecciones estuvo González Prada. Ajá, sí. A ver, tú sabes. Eso me olvidé mencionar. Sí. Cuando Cáceres termina su gobierno y iba a entrar Remigio, hay unas elecciones que gana Remigio, pero ¿contra quién gana? Gana contra, primero, Francisco Rojas, que era un político, ¿no? No sé si era del Partido Demócrata, creo que era. Y luego estaba Manuel González Prada, el famoso poeta peruano, que también participó en esas elecciones de 1890, pero que no obtuvo ningún porcentaje alto, apenas un 1%. 1% registra las elecciones de ese año, porque el que se la llevó fue Remigio Morales Bermúdez con 68%, y Francisco Rojas 31% y Manuel González Prada 1% nomás. 1%. Y de esa campaña electoral dice que hay una carta, que no recuerdo el nombre de la carta que leyó Manuel González Prada, pero de esa época, de esa campaña electoral, sale la frase: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ajá, los jóvenes a la obra, sí. Ah, de ahí sale entonces. De esa carta, así como el manifiesto de Montán, también en la campaña electoral salió esa frase de Manuel González Prada: los viejos a la tumba y los jóvenes a la obra. Ah, ya, entonces es una frase del siglo XIX todavía, entonces. Sí. Que hasta ahorita se mantiene vigente, ¿no? Ahorita muchos que los jóvenes siempre son una fuerza votante. Y nosotros debemos promover esa frase, porque solo es esa posibilidad de que los jóvenes entran a la obra, entran a la acción, hará que el país cambie. Y los viejos tenemos que descansar, y es la oportunidad de los jóvenes que ojalá construyen este nuevo país que todos esperamos, ¿no? Claro, así es, ¿no? Estábamos contando de Justiniano Borgoños, ¿no? Primero estaba Cáceres, luego entra Remigio Morales Bermúdez, fallece, entra por sucesión legal entra Justiniano Borgoño, y él llama a elecciones, como debía ser, ¿no? No podía quedarse ahí porque nadie lo había elegido a Justiniano Borgoño, así que tenía que irse. Es así que el 10 de agosto de 1894 se dan las elecciones generales para elegir al próximo presidente. En estas elecciones se presenta como único candidato Andrés Avelino Cáceres. Al estar siguiendo con el cacerismo, el gobierno seguía con el cacerismo, entonces hubo un descontento popular. Fueron unas elecciones, vamos a decirlo, impopulares, ya que Cáceres seguía, que quería insistir con el poder, y había acusaciones incluso de fraude electoral. Estamos hablando de las elecciones de 1894. Lo gana Cáceres y entra al poder, pero de inmediato surge una revolución, la llamada Revolución Cívico-Patriota, liderada por Pierola. Lo lideró Nicolás de Pierola, y el casus belli fue la elección presuntamente ilegal de Andrés Avelino Cáceres. Así que se desata esta revolución, esta guerra civil se desata, y los contrincantes eran, por un lado, Pierola con toda su gente, ¿no? Y por otro lado, Cáceres, el gobierno. Lo pierde Cáceres. Cáceres lo pierde exactamente un 20 de marzo de 1895. Cáceres tiene que dejar el poder. ¿Y qué hacen? Llaman a una junta provisional de gobierno. Mira, si Piero lo hubiera querido, se hubiera quedado en el poder como presidente autoproclamado, pero no lo hizo. Esta vez sus aires de caudillo le fueron un poco frenadas, ¿no? Y
dijo, hagamos una junta provisional para que llame elecciones en breve, en pocos meses. Y se formó una junta provisional de gobierno, y esta junta eligió como presidente provisorio al aristócrata Manuel Candamo. Manuel Candamo se llama Manuel Candamo Iriarte. Es un político aristócrata, hacendado, capitalista, que fue alcalde de Lima, fue senador también, y también fue presidente del Senado. Él llega a Palacio de Gobierno, elegido por esta junta provisional tras la guerra civil que derrocó a Cáceres. Perdón, y esa guerra civil que se dio por un proceso electoral tramposo, ¿no? Uh-huh. Y era tramposo ese proceso electoral porque desde que Borgoño entró a presidente era ya porque estaba preparando el retorno de Cáceres. Dice que en ese momento Cáceres estaba en Europa, designado como embajador en Europa, pero estando cerca de las elecciones vino acá a armar todo este tema de elecciones amañadas. Lo eligieron, pero finalmente terminó siendo derrotado. O sea que tú puedes llegar a casa de gobierno, digamos, por elecciones tramposas, pero no te dura mucho como lo que pasó con Cáceres, ¿no? Sí, eso fue así, a tal punto que tras la salida de Cáceres, él ya se retiró de la política y se retiró a la vida privada. Y bueno, yo creo que fue una decisión importante porque es recordado como un gran héroe. Al fin y al cabo es un gran héroe que participó en la Guerra del Pacífico. Luego de que Cáceres deje el poder por esta presión política debido a su derrota, ingresa, como dije, Manuel Candamo, que era un hacendado capitalista, que lo elige la Junta Provisional de Gobierno. Él gobierna desde marzo a noviembre de 1895. Durante este breve periodo de tiempo se estaba preparando para hacer unas nuevas elecciones. El señor Manuel Candamo convoca a elecciones generales, ¿no? El 8 de septiembre de 1895, de ese mismo año. Y en esta elección se presenta como candidato único Piérola, ya que había una coalición del Partido Demócrata y el Civil. Había como una alianza. Así que presentan a Nicolás de Piérola como candidato y se lleva la totalidad de votos válidos, como era de esperarse, ya que había ganado Piérola una guerra civil. Entonces gozaba de popularidad, así que el pueblo lo vuelve a elegir. Bueno, no lo vuelve a elegir, lo elige por primera vez, porque ya antes había sido presidente, pero de manera por autoproclamación, ¿no? Durante la Guerra del Pacífico. Es así que ahora sí Piérola era elegido presidente constitucionalmente, y con él se inicia una etapa importante de la historia peruana, que es conocida como la República Aristocrática. Es como una serie de... O sea, durante este periodo desfilaron una serie de presidentes civiles, no eran militares, civiles, aristócratas, que tenían títulos nobiliarios, eran hacendados, eran terratenientes, capitalistas, gente de dinero, de la alta nobleza limeña, y no solo limeña, también había de otras partes del Perú. Y así desfilan como Eduardo López de Romaña, Manuel Candamo otra vez elegido, José Pardo Ibarreda, así, ¿no? Pero esta etapa ya la contaremos en el siguiente edición, ¿no? Porque aquí llegamos con Piérola y en la siguiente vamos a contar recién de qué va esta etapa aristocrática del Perú. Así que en esta ocasión hemos contado nada más la parte de la restauración nacional posterior a la Guerra del Pacífico. Dice la historia que producto del reclamo que hizo Pedro Pablo Atusparias, el prefecto ordenó que le corten la trenza, porque los alcaldes andaban con trenza, y cuando le cortaron la trenza, pues se levantaron 6.000 o 8.000 comuneros de Huaraz a protestar contra esa decisión del prefecto de cortarle la trenza. Hubo tanta revolución, hubo tanta protesta, que los indios iban cada vez sumándose mayor cantidad de reclamos, porque se sumaron indios
de Cajamarca, de Junín, de Ayacucho, iban en apoyo de Pedro Pablo Astuzarias. ¿Y la reacción, otra vez para volver al desentendimiento entre peruanos, la reacción de Iglesias, que en ese momento estaba en Lima, fue mandarle el ejército? Y los historiadores dicen que como que Iglesias no fue valiente para mandar el ejército a los chilenos y sí le mandó a nuestros indios que estaban reclamando pagar menos tributos por el abuso de los terratenientes, para que vean cómo la historia. Nuestro presidente, cuando estuvieron los chilenos, más bien negociaba con ellos, y cuando un alcalde o un indio reclama, le mandaron al ejército. Esa es parte de nuestra historia, de la historia que no está contada en los libros, porque los historiadores también tendrán intereses, porque comentan solo cosas positivas y no comentan los actos negativos de cada persona que ha llegado a Palacio de Gobierno, ¿no? Sí, son cosas que han sucedido y que han calado pues en lo profundo de nuestra política, y obviamente no se olvida lo que hicieron algunos presidentes de nuestro Perú. Bueno, así es. Bueno, entonces ya hasta acá llegamos. Hugo, gracias. Muchas gracias, amigo, por acompañarnos. No sé en qué número estaremos de nuestro programa, pero progresivamente vamos avanzando. Ya llegaremos al siglo XX, y en el siglo XX será más fácil entendernos. Y en el siglo XXI mucho más fácil, porque todos nos acordamos de nuestros presidentes, que algunos están activos y algunos están fugados. Gracias, compatriotas, y hasta el próximo programa. Gracias, Hugo. Gracias, Virgilio. Muchas gracias, amigo. Nos vemos en la siguiente. Hasta pronto.